Bueno, gracias, Libardo. Ahí estamos en este espacio, pues, Lina eh, eh, estaba en camino también, no alcanzó, pero estamos, digamos, como ya acabamos como nuestra reunión donde estuvimos hacia, mirando la novela, la presentación que yo hice, digamos, como de análisis, como de compartir un poco conceptos, y tenemos varias preguntas. Queremos conocer un poco como de tu oficio, como la manera en que lo abordas, como varias de esas cosas, y si al final fluye también algunas observaciones que nosotros hemos tenido desde el punto de vista pues digamos, como de la estructura, de la historieta, de los sentidos, de todo lo que vemos allí, como para aportar, ¿no? Como si te suena, como Vale, si te... sí, sí, sí. Bueno, pues primero como que conté un poco, digamos, como del contexto de dónde venís, de cómo de dónde viene tu filiación, pues, con el diseño, con la ilustración, pero ahorita nos interesaba, digamos, como entender de dónde surge el formato, ¿no? Como este formato que vos usás, como que tus decisiones, así como de estructura visual, como de dónde te surge esa conexión que tenés con el Instagram, un Ujú. poco de dónde surgió. Bueno, al principio yo quería, cuando empecé el proyecto, yo quería hacer historias cortas, pero que fueran muy contundentes. Y al principio era muy difícil. Entonces, pues empecé a hacer el ejercicio de tratar de contar, bueno, no contar una historia, pero sí construir un mensaje a partir de 4 viñetas de extensión. Era algo que había visto, por ejemplo, que hacían autores como Charles Schulz, el creador de Snoopy, de la tira cómica Peanuts. También me gusta mucho el trabajo de Liniers, entonces quería como hacer algo así, como tratar de, con el formato de la tira cómica, que quizás está como un poquito, pues no está en desuso, pero digamos que eh, no es como, no siempre es como un objetivo para los historietistas, como hacer historias muy corticas. Pero yo sí quería hacerlo, entonces empecé con eso y al principio hacía unos fanzines en los que cada página era como una viñeta. Y se los empecé a mostrar a mis amigos. Luego algunos de ellos me aconsejaron que empezara a montar esto en redes sociales. Realmente en ese momento, o sea, hace 3 años, yo no tenía una cuenta de Instagram y tenía una cuenta de Facebook, pero muy personal, o sea, realmente no subía muchos trabajos personales allí. Entonces no tenía como demasiado acercamiento con las redes sociales, pero me aconsejaron que lo hicieran para que se difundiera más mi trabajo y para empezar a moverme en esto. Entonces, así lo hice, empecé a publicar en Facebook. eh, Luego, como 2 años después, me abrí una cuenta en Instagram que la tengo hace un año. Al principio no me gustaba mucho Instagram, me parecía como muy difícil, no lo entendía, no sabía ni siquiera cómo hacer una historia, no sabía cómo poner un, un hashtag y esas cosas. Mira, era como muy complicado para mí entender eso. Pero bueno, lo fui haciendo. Y en eso digamos que ha sido pues una plataforma que me ha ayudado a difundir mi trabajo. Cuando hago historias más extensas, pues es como más complejo subirlas en Instagram, pero bueno, también lo he intentado. Esos son los fanzines, los primeros fanzines que hice, que esos son los últimos ya, son como los últimos. Eh, este es de 2018, me parece. Y este es como de 2017. Recuerdo que ese fanzine se llamaba La Ladrona de Libros y el nombre de la chica es una referencia al protagonista de Crimen y Castigo. Al principio los fanzines eran como muy referenciales hacia la literatura y hacia como los libros que me gustaban.
o que me gustan, y hacia la música. Este seudónimo que estaba ahí en una de las historietas es el definitivo tuyo, como Liva Lovecraft, o es como Sí. un personaje que estaba allí dentro. Lo del IVA Lovecraft nace porque, bueno, el IVA es como un diminutivo en mi nombre con dos sílabas, Ajá. y lo de Lovecraft obviamente es por el escritor, y Ujú. porque ese cómic, bueno, creo que te refieres al cómic que está en el libro que tiene un apartado que dice un cómic del IVA Lovecraft, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es porque eso fue una historia que me contó un amigo, una historia pues absurda. Una vez tuvo un nacido en una pierna y fue a Ajá. una enfermera que se lo quitara, y la enfermera pues era como estas enfermeras que uno encuentra a veces que son como agresivas, como medio violentas, o que están como muy estresadas de estar todo el día eh, pues en su trabajo. Entonces lo atendió así como de una manera muy agresiva y bueno, le sacó esa cosa. Entonces me imaginé al nacido como uno de esos personajes de Lovecraft, como uno de esos personajes de la mitología de este escritor. Entonces, para dar inicio al cómic, escribí un texto que tuviera como toda esa parafernalia y ese estilo de Lovecraft tan particular, lleno de adjetivos y de exageraciones. Entonces, como para, un poco para hacer la referencia más clara, entonces me puse ese apellido. Pero no es que haga parte como de mi firma. Eh, Sí. Esa es la última página de... Algo muy interesante. Dígalo. Ajá. Algo muy interesante es como casi todas las referencias literarias que tiene allí son de autores sombríos y sin embargo las traspasas como con mucho color y mucho juego. ¿Qué pasa allí como en ese traspaso de tus referentes, que siempre son, digamos, como autores que sí, que son como los precursores del horror, del Ujú. terror, del suspense, y vos, sin embargo, logras, digamos, como, o sea, como los ves? Pues mira que sí, eso es algo como, un poco como una contradicción extraña. Me gusta mucho la literatura de estos autores, de Poe, de Lovecraft. Por ahí también menciona a Ambrose Bierce, que tiene unos Sí, libros súper fuertes, Aceite de sí. perro y otros cuentos, o los cuentos sobre soldados. Eh, bueno, en Bukowski, por ejemplo, que Uh-huh. no es un autor como de terror, pero sí su obra es muy, como muy sardónica, como muy... Sí, entonces eh, me encanta ese tipo de literatura, y sin embargo no me interesan los cómics de terror, ni, ni siquiera veo películas de terror, eso no, como que no me interesa. Eh, no sé por qué, es una relación muy extraña. Es como Claro que, una relación rara entre la comedia y el terror y el suspenso. Es algo como, es claro que algo, estos no es tan extraño en el sentido de que estos, o sea, digamos, lo que nosotros ahorita vemos como el terror y demás, realmente son como el concho del café que quedó de unos precursores que realmente eran precursores de géneros que en esencia eran, pues no son como, o sea, no estaban buscando el terror per se, ¿no? O sea, por ejemplo, Edgar Allan Poe es un precursor sí, de la sátira, ¿no? sí. Principalmente. De hecho, es como más conocido por el terror y por el gato negro y todo eso, pero tiene un libro, Sí. tiene como unos libros que realmente, unos cuentos que él es el primero en la sátira, ¿no? Ujú. Y esa relación entre el horror y la risa es como muy del germen, ¿no? Así como también Ujú. la novela negra con todo esto de Sherlock Holmes y todo eso también tiene como unos orígenes más primarios. Entonces, claro, es Sí. muy entendible que porque hay ese gusto por esos autores, pues porque son excelsos, o sea, son mucho más profundos que, una, que un relato normal de demonios, no, es Sí. una visión de la realidad un poco más Ujú. dimensionada que simplemente monstruos y ángeles. Sí. Ujú. Bacanísimo. ¿Alguna pregunta más allí de Javier sobre el método, el formato, el Instagram?
estamos hablando ahora o seguimos en otro No, punto? sí, sí me interesaría saber cómo trabajas tú, o sea, si dibujas directamente digital, o sea, cómo es todo el proceso. ¿Haces un borrador o sea, te contaron la anécdota, la Ujú. anotaste, haces un storyboard, esto, dibujas digital o dibujas manual, escaneas, cómo es todo eso? Ya. Cuando tengo la oportunidad dibujo de manera análoga, a mano, con tinta. Bueno, como parte del proceso siempre, claro, parte de un ejercicio de escritura. Entonces, como parte de ese ejercicio, siempre llevo en mi maleta, cada vez que salgo a la calle, libretas para escribir. Siempre llevo como libreticas así como estas para escribir. Entonces ahí apunto lo que se me va ocurriendo. A veces también hago como unas notas con dibujos. Incluso tacho y vuelvo y escribo. Y a veces solamente son dibujos. Pero a veces solamente es texto, como en algunos casos solamente es, voy a mostrarles una página. Por ejemplo, a veces es solo texto, como anotaciones de ideas. Y hago esto todo el tiempo. Luego, cuando ya tengo más o menos el guión, realmente yo no soy demasiado exhaustivo en el guión. Yo le llamo guión, pues porque es como el nombre que tiene, pero no los considero guiones. Simplemente son anotaciones, ideas de diálogo, de más o menos los escenarios, cómo sucede. Anotaciones muy rápidas. Luego de esto, sí, como les estaba diciendo, si tengo la oportunidad de hacerlo a mano, lo hago a mano. Por ejemplo, estas que aparecen en el libro, un capítulo que se llama La vida en comiquitas, son hechas a mano todas. Algunas incluso tienen acuarela. Vamos a ver si tengo aquí algunas con acuarela. Sí. Así aquí tengo unas con acuarela. Entonces, cuando tengo la oportunidad, las hago a mano. Pero si no, entonces utilizo bocetos a lápiz, también muy rápidos, y luego utilizo Photoshop para hacer el efecto de la tinta, del entintado. Y entonces hay varios cómics, o sea, todos esos que están como en la mitad del libro, que son solamente línea y fondo negro, que son como los que son un poco más extensos, todos esos son digitales. Sí, sí, sí. Todos los de la primera parte del libro son, la línea es en tinta china, pero el color es digital. Por ejemplo, esos, no, ese es digital, bueno, ese sí es digital. También ese es digital, esos son digitales. Esos los hice, pues yo tengo como un método muy desordenado de trabajar. Por ejemplo, esos no fueron hechos en Photoshop, sino en SAI. O no sé si ¿Qué es conocen. ahí? SAI es una, SAI, es un programa, Ah, una aplicación, un programa para ilustrar. Esa, la tinta ese del aire de la vida, la tinta es análogo, pero el color es digital. Y el que estaba mostrando ya. ahorita, no me acuerdo cómo se llama ese cómic. Se me olvidó. Bueno, me olvidó el nombre. Creo que es, me toca buscarlo porque no me acuerdo el título. Lo Este tenemos se aquí llama ahorita. Mr. Músculo. Mr. Músculo. Ese músculo, exacto. Ese Mr. Músculo es hecho en SAI. Y lo dice en Ok. SAI porque Entonces, simplemente esos son digitales en sí, eso fue porque tenían ocupado el otro computador en donde tengo instalado Photoshop, entonces cogí otro computador, pero como tiene muy poquita memoria y muy poquita capacidad, entonces descargué SAI, que es más liviano, y lo hice en SAI. Y por ejemplo, hay otro que se llama La Senda del Héroe, que también está hecho en SAI. eh, y hay otros hechos en Photoshop y otros hechos a mano y otros mixtos. O sea, yo soy como muy... Trabajo con lo que tenga ahí en ese momento, con lo que pueda hacer en ese Claro. momento. Sí, yo quería preguntarte cómo fue el paso del fanzine, bueno, de los fanzines que tienes, igual de este trabajo en Instagram, que no sé si se podría llamar webtoon, pero a este formato de libro. O sea, ¿tuviste dificultades? ¿Cómo tuviste que adaptar tu trabajo, pues, que estaba en otro formato a este tipo pues, al libro, ¿no? Ya.
Bueno, no fue tan difícil digamos que la transición. Al principio los fanzines sí tenían un formato diferente, eran formatos muy pequeñitos, medían como 6 centímetros de alto y como 4 de ancho, eran unos mini fanzines pequeñitos en formato de acordeón. Entonces, como no podía hacer viñetas, bueno, sí podía hacerlas, pero quedan demasiado pequeñas las viñetas en ese formato, entonces lo que hacía era usar cada página como una viñeta. Pero luego ya cuando ya empecé como a cambiar el formato de los fanzines a un tamaño más grande, entonces ya como que logré el formato, pues el primer formato que tuvo lecturas ligeras, que eran esas 4 viñetas como en un cuadrado. Eh, y luego cuando se presentó la oportunidad de hacer el libro, pensé como ya cambiar a un formato distinto, una página más tradicional, digamos más rectangular, para añadir más viñetas. Digamos que he ido transformando el formato digamos, como la propuesta, de una manera muy natural, o sea, como se vaya dando, pero no ha sido como demasiado difícil. ¿Y no pensaste en el apaisado? Sí, en algún momento lo pensé, pero no, decidí quedarme con este, sobre todo porque quería añadir esas páginas con un formato más tradicional. Quería trabajar en este formato que es un poco más vertical que horizontal. Mm. Incluso tuve que adaptar algunos cómics, por ejemplo, aquí hay uno de 3 viñetas de Poe, era en realidad horizontal, pero lo tuve que convertir Ujú. en vertical, y lo mismo el de Síndrome del Dr. Jekyll, también. Mm, Era una tira, pero bueno, lo transformé para usar este formato. súper. Bueno, hay muy pegada a esa pregunta, hay una decisión también editorial, ¿no? Como voy a hacer mi autopublicación, ganaste una beca de, de la Secretaría de Cultura de acá, ¿no? Unidos por la Vida, que te permite como organizar el libro digital, un ebook, y tomar las decisiones de, bueno, de todo lo que has dibujado, voy a poner esto allí, digamos, como cuál es ese proceso, digamos, como de dramaturgia, en el cual, digamos, tú dices, esta es la estructura que voy a poner en esto, bajo este concepto de las historias, digamos, sencillas, eh, ¿cómo es? Ligeras, y que de alguna manera te dio como la vértebra para el filtro y la escogencia de todo el trabajo que pusiste allí. Me contabas esta mañana que había como una especie de antologización. Ujú. Sí, cuando aparece lo de la beca, yo empiezo a reunir, yo quería publicar, claro, el trabajo que ha estado rodando en redes y el que no, quería pues todo unirlo, juntarlo en un libro. Y cuando me di cuenta tenía como formatos diversos, incluso estilos diversos, porque era el trabajo que venía haciendo durante 3 años, y durante ese tiempo hubo unas transformaciones estilísticas de contenido, etcétera. Entonces, como que fue un poquito complejo tratar de hilar todo, pero bueno, creo que lo conseguí. Y ocurrió como algo incluso muy particular, y es que, pues así lo interpreté yo cuando ya leí el libro completo. El libro empieza con las tiras que aparecían en Facebook, las de lecturas ligeras, que eran las 4 tiras y las caricaturas de una viñeta. Luego empiezan las historias que tienen un corte un poco más autobiográfico y que son, entre comillas, más extensas. Y en la primera historia, que se llama La senda del héroe, es una reflexión sobre el cómic. Y en la primera viñeta dice, siento que mis cómics no tienen sentido. Es como si todo lo que leíste anterior no tiene sentido. Y a partir de ahí viene como otra reflexión. Pero eso se fue dando como a manera natural. Incluso yo quería añadir al final páginas de mis libretas, como para que se viera también parte del proceso. Y añadí algunas, pero
pues por el costo, por temas como de costo, no pude hacer el libro más grande y añadir más páginas de las libretas, pero traté de añadir algunos dibujos, algunas anotaciones, o sea, una referencia a Berserk, a, Ujú. a- a la armadura de Berserker. Ujú. Y la que está abajo es una referencia al Cuervo. Bueno, traté de que fuera una referencia al Cuervo, al cómic de James O'Barr. Ok. ¿Quién fue el impresor tuyo? ¿Lo imprimiste en Cali? No, lo imprimí en Bogotá, ¿Por quién en es? Multiimpresos. Iba a imprimirlo en Y te mandan Cali, desde ahí, entonces, o ¿cómo? sea, imprimes allá y te mandan allá, acá Sí, me mandaron ya sus los ejemplares. encuadernados. Sí. De hecho, esos manes son muy bacanos porque me hicieron maquetas previas como para ver Ve, cómo está la encuadernación. Primero, incluso la primera maqueta, no la tengo aquí, pero en la primera maqueta cometí un poco de errores. O sea, me di cuenta gracias a la maqueta los errores que había cometido de diagramación. Luego hicieron una segunda maqueta que fue como la definitiva y a partir de ahí ya la impresión. Entonces me pareció muy chévere trabajar con ellos. Y sí, me los envían, me los enviaron aquí. Y la calidad es muy buena. De pronto no sé si ya ¿Cuál fue el recibiste el tiraje? libro, pero te vas a dar cuenta que la calidad es excelente. bacano. ¿Cuántas copias sacaste? 500, 500 ejemplares. Qué bueno. Uf, qué bueno. Bueno, ¿has publicado en periódicos? He publicado en El Espectador. En El Espectador hice 2 ilustraciones en el año 2017 para unos artículos, porque de pura casualidad conocí al que era como un jefe editorial en ese momento, pero que luego renunció. Entonces una vez lo conocí en la Comicteca, que es una biblioteca de cómics que tiene Cali. Entonces yo en ese tiempo trabajaba en la Comicteca y lo conocí. Entonces hablábamos, le mostré lo que hacía y me dijo, no, mándame unas ilustraciones para unos textos. Entonces tuve esa oportunidad de publicarlos. Pero luego el man renunció como un tiempito después renunció y bueno, me quedé como sin el contacto y no pude seguir publicando hasta que El Espectador abrió un espacio para que los lectores envíen artículos o tiras cómicas a la sección de opinión. Y ahí tuve la oportunidad también de publicar otra vez un par de veces. Seguía mandando, pero me las rechazaban. Hasta que me cansé de que me las rechazaran, entonces no seguí enviándolas. Me rechazaron Súper. como 10. Qué buen dato ese. Mira, Libardo, aquí hay un, digamos, parte, digamos, como de un análisis que había allí. Te lo voy a lanzar así a ver si vos estás como de acuerdo, qué sentís allí con respecto a esta observación sobre el discurso que más o menos se maneja en la novela. Si algunos de estos puntos son conscientes o inconscientes o como tal, digamos, como que es parte de tu estilo. Entonces, había como una sensación alrededor de estos 5 como patrones, ¿no? Que uno empieza a Ujú. analizar, digamos, que están presentes en la novela, que son como muy valiosos. Autorreferencia como una posibilidad y una capacidad de la burla hacia sí mismo, hacia la autocaricaturización, hacia el Ujú. contar desde la sencillez de la vida propia, ¿no? Ujú. Eh, lo segundo, digamos, como un patrón, como esos guiños hacia la literatura, hacia los conceptos, hacia los raciocinios, digamos, como intelectuales del mundo, de la ciencia y demás. Eh, y dos dualidades como muy presentes, y es como una, es la de el intelecto caricaturizado, ¿no? Y en oposición con la trivialidad que es exaltada o poetizada, ¿no? Como que en un momento a veces uno ve que ciertos razonamientos luego caen en una caricaturización y en otros momentos es al contrario, ¿no? Momentos muy triviales o muy triviales en el buen sentido, ¿no? En el sentido, digamos, de que a veces la vida no es qué sería la vida si todo el tiempo fueran cosas importantes, uno piensa, sino esos momentos que a veces incluso se necesita una visión de detalle,
un ojo particular para pillarse esas cosas de la cotidianidad que tienen, que todos vivimos, ¿no? Que generan identidad, que generan empatía en los demás, sobre todo en redes sociales, y que de alguna manera vos logras, digamos, como encontrar eso en un nicho creativo para poder de allí hacer como una poética, ¿no? A veces amplificarlo, a veces poetizarlo, a veces como súper dramatizar algo que realmente es muy sencillo, ¿no? Ujú. Y, y en otro sentido, y por último, esta otra, digamos, como esta sensación de que hay como siempre presente unos polos, ¿no? Como socioculturales, ¿no? Como que siempre hay unas personas que amenazan el lugar del otro, ¿no? Entonces siempre hay como esto más que crítico es una observación, es más como una observación presente en toda la obra, como que siempre hay vecinos ruidosos, taxistas, que pasan por, que te pueden, sí, de extraterrestres que vienen de afuera, profesores que son, ¿no? Como que siempre hay una lucha entre bien y el mal, pero más desde el punto de vista, no sé si decirlo como sociocultural, ¿no? Como que las, los estados sociales, ¿no? Culturales, ¿no? Por ejemplo, la persona que está tranquila tomando un café, leyendo un libro en un estado, digamos, como de cultura y de repente es intervenida por música popular y eso pasa mucho, en muchas partes de la novela es como muy explotado, muy interesante esa relación como con la música popular De que hecho, creo que estamos todos de acuerdo, alienado mucho. me pasó algo chistoso cuando terminé el libro, es que yo vi, parce, qué cosa tan monotemática. Habían como tres tiras que hablan de lo mismo, obviamente Ajá. con una forma diferente de abordarlo y personajes distintos. Sí, son mis obsesiones, son mis pulsiones. De esas cuales sos consciente, de esas cuales realmente pasan por accidente, de esas cuales son estilo, Ya, ¿qué decir? Puntos. pues yo creo que empezamos como de atrás para adelante porque la última es la que más recuerdo y la primera ya no me acuerdo. Entonces, la última, yo creo que ahora que lo mencionas, incluso me parece delicado, de pronto no me di cuenta del tema como de esa extrapolación sociocultural. No es que yo quiera hacer como personajes clasistas o que quiera plantear que hay diferencias entre las... No, no, eso no me interesa realmente. Yo como estudié en colegio público en la Universidad del Valle, comía el almuerzo de 1.500 y me parecía caro. O sea, no es que yo tenga como esa mentalidad neofascista, no. Pero sí reconozco que, Nadie lo está sugiriendo, por favor. no, pero me ocupé un poquito las palabras sociocultural. Pero, pero sí me parece que hay aspectos de nuestra cultura popular que son grotescos. Sí. Y a veces los exaltamos. Yo no sé, no sé dónde está Carlos Bastidas ni Javier Peña, pero en Cali es una cosa horrorosa. O sea, no sé, creo que a veces nos pasamos de lo grotesco y de lo bizarro en esta ciudad y, y a mí me afecta eso. Entonces, de pronto, conectándolo con otro de los puntos discursivos que mencionaste, es que siempre hay como una especie de persona, o sea, para mí, esto es un ejercicio de catarsis y casi siempre cuando interactúo con los demás o cuando salgo a la calle, siento como que se ejerce sobre mí cierta violencia. Entonces, trato como de retratar esa violencia, incluso, eso es algo un poco medio patológico porque también en los cómics que hice con Lina, donde aparece Lina como un personaje, también hay como ciertos ataques que yo retrato o que yo de pronto exagero, pero sí, yo creo que tiene que ver como con cierta sensibilidad que tengo frente al mundo y sentirme atacado o violentado, entonces a través del cómic pues lo retrato. Y por eso es que en la mayoría de las historias siempre ocurre eso, ¿no? Siempre están estos personajes monstruosos y casi todos tienen como la misma cara, como que es como si fuera un arquetipo que se transforma y aparece como en universos paralelos. Entonces, sí, debe ser por eso. Ahora que me Pero pongo a pensar, súper válido. Es decir, nosotros vivimos una sociedad que ha como ya denostado todo lo que tenga que ver como con literatura, con cultura realmente profunda. Nos llegan es como los visos de ciertas cosas sí,
y nos quedamos como con cosas y realmente nuestra educación lectoescritoria es la salsa, es como las letras de la salsa. La música popular realmente ha influenciado, digamos, muy negativamente nuestra Sí, es psique una cosa en el sentido de horrorosa. que es constante, constantemente xenofóbica, machista y demás. Y por supuesto que es un enemigo del creador tranquilo, del creador que quiere paz, que quiere, como, sí, por supuesto que es muy válida, digamos, quizás la palabra de polarización, no digamos sociocultural, de pronto engaña, no es el sentido, sino, pero sí digamos como que de repente en la dramaturgia se acentúa, ¿no? Cuando hay varias situaciones que más o menos están cruzadas como por un mismo enemigo común. No, incluso me lo advirtió, por ejemplo, en uno de los cómics que se llama Silencio, que lo mostraste, donde está el personaje leyendo y empieza a sonar un vallenato. Sí. Ella me decía, "Ve, pero no ponga ese vallenato o cambiarle la letra". Y hay una parte que dice, y justo es el binomio de oro. Entonces, no, pues Sí. ponerle el trinomio de oro o cambiarle el nombre, porque es que eso puede ser muy ofensivo para las personas y para los artistas. Pero yo me arriesgué a poner las letras como eran, los nombres como eran. Digamos, me arriesgué a recibir en algún momento ese tipo de observación, como que, uy, pero pues, ¿qué tiene malo el vallenato? Pues, no es tan malo. Obviamente, si te lo ponen un vecino a 200 decibeles mientras estás tratando de leer, pues cualquier cosa es mala, pero bueno, me arriesgué con eso. Fue como, en esto de la caricatura siempre uno puede de pronto sobrepasarse, de pronto caer en un prejuicio. No sé si lo hice, pero pues fui muy Pero es que, por sincero. ejemplo, ¿cuál es es decir, cuál es el límite? O sea, ¿cuál es el límite para la libertad de expresión de un? Yo creo que es la calidad para mí, digamos, es el único restricción que puede haber, pero no sé, de pronto en el cine, de pronto en la televisión, hay unos moldes en los cuales de repente si uno no se mueve por ahí, siempre como que corre peligro, digamos, como tu segmentación, ¿no? De producción, ¿no? Sí, De difusión, de distribución. Pero yo siento que la novela gráfica, las artes gráficas, digamos, como secuenciales, tienen como un eso, como es el espacio realmente de la libertad total para lo bizarro, para lo grotesco, para la crítica, para mencionar, y antes siento como muy interesante esa sinceridad, creo que coincidimos todos, ¿cierto, Carlos? Como que en todo se sentía como una honestidad, como una sinceridad al momento de narrar y de narrarse. Sí, sí, yo creo que esa era una de las virtudes y que eso me gustó mucho, o sea, que así es como, o sea, es que es tan difícil en este tiempo, pues mostrar eso, ¿no? O sea, ser honesto hasta con nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque pues es tenaz, o sea, yo no puedo pensar, o sea, la corrección política es un límite artístico para las artes brutal sí. Sí. y que así no podemos decir incluso lo que no nos gusta, ¿no? Y Sí, el lenguaje artístico está sufriendo mucho por eso, me parece. Una cosa que yo veo es que tú buscas es el humor, o sea, porque no siempre la caricatura produce humor. O sea, viendo el concepto de caricatura amplio, el concepto de caricatura muchas veces se crea para la ofensa, ¿no? Y esta ofensa pues a veces produce censuras y todo esto. Pero la tuya, o sea, las caricaturas que tú haces, pues yo siento que es una búsqueda humorística y no sé pues, si esa búsqueda del humor es deliberado y si es así, hay como unas especie de fórmulas para el humor y no sé si tú las utilizas. Pues nosotros encontramos como algunos elementos de eso. Si nos puedes contar algo de cómo, o sea, si coincides que lo que haces es humor y si es así, pues dos preguntas. Una es cómo lo construyes y la segunda pregunta es, ¿siempre te gustaría trabajar humor o te gustaría trabajar cosas pues, más serias, digamos? mira que yo tengo como, no sé, creo que sí parto de la premisa de que quiero hacer humor, de que quiero hacer una comedia, pero como el humor tiene tantas formas de desarrollarse, a veces puede desarrollarse incluso desde mecanismos que, cuyo resultado no sea la risa.
sino, no sé, otro tipo de reacciones. Entonces he tratado como explorarlo de esa manera y me parece chévere porque también, creo que realmente en el libro no incluí ninguna, pero tengo algunas tiras que realmente no son comedias, sino que son un poco reflexiones sobre temas pues, de los que uno no se puede ya reír. Entonces, incluso, digamos, a veces siento como angustia y miedo frente al mundo, frente a lo que me ocurre, frente a mi vida. A veces me siento un poco asfixiado, entonces hago cómics sobre eso y realmente no hay ningún gag, no hay nada que reírse. Es el mismo personaje que viste en la tira anterior, que de pronto sí echa un chiste, pero en la siguiente pues es un ser humano. Entonces, eh, he tratado como digamos, de tener esa premisa de que sí quiero hacer comedia, pero cuando siento que no, igual no importa si son los mismos personajes o el mismo proyecto, cuando tengo que hacer algo que sea para hablar de temas que no son para reírse, entonces, o una forma de abordarlo que no lleve a la comedia, lo hago. En ese sentido, no tengo como una guía, ¿sí? Y en cuanto a las fórmulas, no sé si tenga una fórmula. Yo creo que tengo ciertas obsesiones, eh, tengo ciertas ideas recurrentes. eh, no sé si vayan como fórmula, de pronto. eh, y si ya las hay, pues soy inconsciente de ellas. Realmente no soy como de trabajar con una fórmula, sino más bien como de recoger esas ideas que se me vienen todo el tiempo. Mm, bueno, creo que respondí, ¿cierto?